Buenas noches, hermanos, hermano Juan Carlos, hermano Marcelo. Buenas noches. Buenas noches a todos los que ya están en sintonía. Agradecido de que puedan conectarse una noche más y poder continuar conversando, profundizando en este libro del profeta Amós. Bienvenido, Marcelo. Muy buenas noches, saludando a todos los hermanos que están ya en sintonía, saludando a nuestro hermano Juan Carlos, hermano Efraín también, que es una bendición y un agrado de poder compartir con ustedes en esta transmisión de cada noche, en esta aventura del libro de Amós, este profeta que realmente yo no tenía mucha información y un día dijo el hermano Juan Carlos, de algunos ni siquiera saben dónde está. Sí, para es mí una ha sido, claro, para mí ha sido una gran bendición de poder escuchar de este hermoso libro. Así que bendiciones, hermano Efraín. Hermano Juan Carlos. Sí, también bendecido y agradecido de Dios simplemente por darnos la vida, la salud. Alabamos su nombre porque Él es bueno y siempre nos acordamos de los hermanos de Radio Esperanza para Vivir y de los hermanos que se conectan a través de IGGEN, que nos permiten una conversación grata de amigos, tomándose un café, un poco de agua y conversando de la Escritura 3 veces a la semana al terminar el día. Así que pantalla dividida, que el Señor nos bendiga y el Espíritu Santo nos asista. Eso. Amén. Amén. Bien, hemos descubierto un libro, no nosotros en realidad, creo que muchos han visto quizás los profetas menores no algo mayor, sino que no creo que estos profetas nos digan tanto, pero a pesar de ser incluso clasificados como menores, el nombre no lo dice en realidad, son tremendos. Hay una inmensa fortuna allí con respecto a lo que Dios está hablando a su pueblo y que en realidad no dista mucho de lo que está sucediendo hoy en día, lo que decía nuestro hermano Juan Carlos anoche. Y ya en este último, al menos este último capítulo de la profecía, porque luego empiezan ya las visiones, este último capítulo de profecía es muy, muy, muy profundo también. Y como le decía, comienza con observando el pecado de los ricos, de los nobles, de los opulentos, de los grandes, de los que, cierto, manejaban todo el gobierno. Y ya al menos entre 6 a 7 pecados más o menos son los que el profeta les encara, les enrostra. Vivían confiaban en su poder militar, en Sión, ¿cierto? Nombra Sión como también nombra el monte de Samaria. No les preocupa la profecía, no les interesa la profecía, no les interesa la verdad, simplemente dicen, no, nosotros estamos bien, nunca nos va a suceder nada. ¿Qué dices tú que vienen vientos de tempestad? No creo. No hay ninguna nube. ¿Cómo va a venir juicio? Entonces, no creo. Se acostaban plácidamente, ¿cierto? Con un lujo extremo de tener camas de marfil, siendo que una cama cualquiera puede servirle para recostar su cuerpo. O sea, tenerlas de marfil ya era cosa de que excedía toda la lógica. Comían lo mejor del ganado, o sea, disfrutaban de la carne, cosa que en aquel tiempo no se podía comer. No es que no se pudiera, era un lujo comer carne. Ellos lo hacían. Sí. No solamente eso, el ocio los tenía consumido haciendo nuevos cánticos, nuevas melodías, nuevos instrumentos, creyéndose estar a la altura del el gran rey David. Y también dice que usaban ungüentos, ¿cierto? Estos perfumes, de los perfumes más caros. También un lujo que nadie se daba en aquel tiempo. Nadie se lo daba. Ellos, los ricos de Israel, se lo daban. Estaba la clase extrema, hiper, macro, rica. Sí. Y estaba la clase hiper, macro, pobre. Entonces había un extremo que distaba mucho. Entonces, y es que el profeta llega a un punto en que les dice, aborrezco ese orgullo, esa jactancia de Israel,
y tus palacios me son estorbo, donde ustedes guardan, ¿cierto? Todo estos robos, esta perversidad, donde pasan por encima del pobre, por encima de los terrenos, le quitándole los terrenos, las cosechas, colocándole tributo, colocándole intereses, colocándole, claro, subiendo los intereses, cambiando la forma de medir. O sea, ustedes son verdaderos canallas. Entonces, por lo mismo es que Dios tiene determinado su juicio, y su juicio es que Él jura en sí mismo. Eso es lo que veíamos anoche. Él jura en sí mismo, y ese jurar en sí mismo, como decía nuestro hermano Juan Carlos, jura por su propio ser, por su propia esencia, por su vida, por su propia naturaleza. Sí. Yo juro por mi propia naturaleza, todos los atributos, el cúmulo de atributos divinos allí, enfocado, diciendo yo juro. Y ese jurar de Dios no es un jurar de hombre, es un jurar divino, distinto al del ser humano. Y ese jurar es que tiene determinado ya una palabra, y la determinación está, y dice que no va a quedar nadie en vivo. Si se juntan 10 en una casa y se los 10 mueren. Y si viene, y después que venga todo este suceso tremendo que lamentablemente sucedió, ¿cierto? Y conocemos la historia del pueblo asirio que viene y avasalla con Israel, es que dice que ese tiempo va a ser un tiempo de lamento, de endechas, donde no va a haber lamentadores, no va a haber gente que alcance a lamentarse por los muertos, porque van a buscar y no van a encontrar, dice, endechadores. Sí. Y va a ser tanto, dice, que incluso en el minuto cuando venga un pariente a buscar entre el derrumbe, las casas que botadas por el suelo, a buscar sus muertos, dice que con el incinerador, cosa que en aquel tiempo van a pasar por alto su cultura y sus costumbres, porque no va a haber tiempo de entierro, no va a haber sepultura, es que tienen que venir este incinerador a quemar los cuerpos por salubridad en este caso, ¿cierto? Para no ver este tema de descomposición y todo esto, que dice que si se encuentran estos dos, dice en esa conversación, oye, ¿hay alguno vivo? Silencio. Y el punto, ya ahora ya es tarde. O sea, el profeta le está diciendo, va a ser demasiado tarde para buscar a Yahweh. Si Yahweh venía diciéndole, buscadme y viviréis, y con todo esto el pueblo dice, no se volvió al Señor, en esa extensión de misericordia, va a ser tarde, dice el profeta. Va a llegar el minuto en que ustedes, por no escuchar la profecía, va a ser tarde. Y se van a lamentar, van a tener que torcer su lengua para no pronunciar el nombre del gran nombre, el nombre del gran Señor. En eso quedamos ayer, hasta ahí llegamos, hermano Juan Carlos, al menos llegamos al versículo 10. Sí, de hecho es interesantísimo el tema. Incluso me gustaría adentrarme, como se dice, al punto, al tema, con un versículo que obviamente nos debe inspirar a todos, que se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y nota lo que dice el último, para instruir en justicia. Y todo lo relacionado con Amós tiene que ver con la justicia y con la antinomía, ¿cierto? Con la contracara, que es la injusticia, que conlleva a la pobreza, que conlleva al desastre, conlleva a romper los paradigmas. Y el problema que tienen los paradigmas o la forma de conducirse es que cuando el paradigma se quiebra, la ley del paradigma está en que se empieza de cero. Así de simple. Se quebró el paradigma, se comienza de cero. Y es lo que va a suceder en la profecía de Amós. De aquí al momento de la proclamación, entre 30 y 40 años ya está todo listo. Entonces, como dicen, o sea, ya hemos un poco establecido el concepto de que los pecados son cíclicos, nosotros también debemos tener cuidado con esto, porque incluso podemos entender que se puede tener una doctrina perfecta, pero no un corazón perfecto. Y ahí tenemos un problema. Porque ellos tenían la Torá, tenían la Mishnah,
tenían todos los elementos para tener una sociedad perfecta. Entonces, la Torá era perfecta, la ley era buena, tanto los 10 mandamientos morales como las 613 leyes ceremoniales de Moisés. Entonces tenían los elementos perfectos. Pero aquí hubo el gran problema, que el corazón no era perfecto de estos hebreos. Y ahí nosotros también debemos tener cuidados, hermanos. Nosotros podemos tener la doctrina perfecta, pero no significa eso que nuestro corazón está perfecto. Así que yo quisiera dejar eso de piso para que podamos mirar con, no sé si decir con ojos de misericordia a estas personas, pero sí sentirnos representados en alguna manera, porque nuestro corazón también es imperfecto y falto, aunque la doctrina sea perfecta. Eso. Marcelo. Estaba viendo en Deuteronomio. Dice: cuando hay medio de alguno de tus hermanos en algunas ciudades, en la tierra de agua, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Como decía nuestro hermano, la ley es perfecta, la palabra es perfecta, pero el corazón de la es incorrecto. Se envía al hombre, insta al hombre a que haga las cosas bien. Y lamentablemente el hombre no tiene un corazón recto, no tiene un corazón correcto. ¿Por qué? Porque deja de guiar por su propia influencia, ese egocentrismo, esa egolatría, esa vanagloria que tiene. Dice en Deuteronomio 15:11, dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, siempre van a haber. Jesús le dijo a sus discípulos: a los pobres siempre los tendréis. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ordenanza de Yahweh al pueblo de Israel, ordenanza que el pueblo se olvidó. Sí, bueno, con respecto a lo que estaba viendo yo al menos acá, el tema de no pronunciar el nombre me hacía un poco de eco, y quizás, bueno, ayer anuncié, lo vimos también un resto, pero ellos lo pronuncian sin ningún problema. Pero el tema de Amós es llevarlo al punto en que cuando esto realmente, claro, ustedes ahora se mofan. Ya vamos a ver, por ejemplo, el tema cuando incluso cuestionan a Amós, ¿cierto?, por las visiones. Le levantan una falsa profecía, tratando ¿cierto?, de quitarle piso cuando está allí en Betel, con este falso sacerdote Amasías. Claro, ellos dicen: no, oye, ándate a tu tierra, nosotros adoramos al Señor, nosotros, ¿cierto?, tenemos nuestra religión como corresponde, pero el tema es el siguiente: solamente lo hacen de labio. Llegará el minuto, dice Amós, que ustedes no podrán ni pronunciarlo, porque conocerán al verdadero Dios, pero no lo conocerán incluso por amor, lo conocerán en juicio. Y allí será más fuerte aún. Entonces, el profeta ha tratado de alguna forma de citarle cómo fue hecho justicia en Israel. Israel fue, ¿cierto? Dios hizo justicia con ellos desde Egipto. Los sacó con mano poderosa, pero hizo justicia, ¿cierto?, contra los egipcios. Hizo juicio en contra de los egipcios. Y los trató con amor, ¿cierto?, con providencia a Israel. Los trató con amor. Se dio a conocer el Dios de la providencia, ¿cierto?, el Dios de la misericordia, el Dios que extiende su brazo, el Dios, ¿cierto?, que derrota a sus enemigos. Se muestra en el desierto. El Dios que le abre el camino, el que le abre paso, ¿cierto?, el que le muestra su gloria, el Dios que le entrega las tierras, ¿cierto?, le entrega los territorios sobre los eteos, el jebuseo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Se muestra de distintas formas este Dios. Pero ahora
Entonces ellos pensaban que el Dios de ese Dios que venía a visitarlo iba a ser el mismo Dios que ellos conocieron en el desierto y mientras tomaron la tierra prometida. Era el mismo Dios, ellos pensaban que era ese mismo Dios. Va a venir a hacer juicio con nuestros enemigos, nos va a traer bendiciones, nos va a venir a felicitar. Entonces, el tema es que ellos pensaban que se iban a encontrar con ese Dios así. Dos veces Amós se lo dijo, en las dos doxologías. Dios es un Dios poderoso, mueve las constelaciones. Él le da la orden al mar, a la agua, le da la orden a esas aguas que se acumulan en el mar para que esas aguas se evaporen. Él le da la orden para que esas aguas se condensen y le da la orden para que esas aguas se derramen. Ese es el verdadero Dios, o sea, que tiene poder incluso sobre el clima. El Dios que crea los montes, el Dios que dice que crea las cosas invisibles como las cosas visibles, el Dios que se comunica, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando ellos, teniendo todos esos atributos manifestados a través de Amós y las profecías, ellos simplemente quieren seguir en la de ellos y no reconocen a este Dios. Entonces, cuando venga este juicio, dice Amós, y pase la carreta por encima, pase la aplanadora, pase la trilla, pase, ¿cierto?, el arado, y ellos dicen, ahí ellos van a darse cuenta quién es el Señor. Y ahí es con el punto del profeta. Ahí va a ser, en ese instante, le dice el profeta, va a ser demasiado tarde. En ese instante va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber tiempo. Por eso dice, no es tiempo. Shh, no es tiempo. O sea, ni por si acaso lo pronuncie, porque ahí van a decir, su nombre es bendito. Su nombre es bendito. Su nombre, y ahí incluso Hashem es bendito. Hermano Juan Carlos. Sí, de hecho se puede unir perfectamente el versículo 11 y el versículo 12 para hacer un exordio, porque dice, cuando Yahweh dé la orden, casas grandiosas serán destruidas. Ya sabíamos esos grandes palacios, primera y segunda casa, casas de veraneo, y casas pequeñas reducidas a escombros. O sea, simplemente, como dices tú, van a pasar el rastrillo por encima. Versículo 12. Y aquí hace una pregunta retórica, ¿cierto? Una pregunta que tiene respuesta en sí misma. No necesita que alguien la responda. Dice, ¿corren los carros sobre la roca? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Puede unos arar allí con bueyes? La respuesta es no. Sin embargo, ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto de la rectitud en ajenjo. Por lo tanto, nada ni nadie va a parar el juicio que yo voy a hacer contra ustedes. Esa es un poco la verbalización. Les voy a pasar por encima sí o sí. ¿Por qué? Porque aquí yo quisiera hacer una revisión, aparte de la profecía misma, verbal, pues nosotros ya veíamos que Amós, con él comienza la escritura, ¿cierto? Con él comienza la grafía o la historia. La historia comienza cuando empieza la escritura. Eso pasa siempre. Y escrituralmente, aquí hay una diferencia bastante importante a lo que alguien le puede llamar una monografía y una tesis. Una monografía o una tesis. ¿Qué es esto? ¿Una monografía o una tesis? Lo voy a explicar. Una monografía, mono es uno, grafía es escritura, un escrito. Entonces, ¿qué está haciendo Amós? ¿Está hablando de un solo tema? Esa es la pregunta. ¿Es una monografía? ¿Es un solo tema? ¿Y es un tema neutro? ¿Es una poesía? Sí, es una poesía, pero no solo es una poesía. ¿Es una historia? Sí, es una historia, pero no solo es una historia. Pero sí es una tesis. ¿Por qué? Porque la tesis tiene un relato y el relato tiene una queja. El relato tiene un juicio implícito. Por lo tanto, no es tan solo una historia, sino que hay una tesis. Incluso algunos anteriormente, no es ahora, pero las tesis se defendían, ¿cierto?, verbalmente. Incluso ahora se defienden, pero escrita. Tú la mandas por correo, ya la revisa y bien. La gente que termina algunas entidades universitarias
uno le pregunta al chico, ¿y cómo te fue? Bien, me falta dar la tesis. Ah, qué bueno. Sí, yo creo que 2 semanas más voy a ir a defender la tesis. ¿Cierto? Las tesis se defienden, porque la tesis tiene un alegato, tiene una crítica, y la crítica se defiende. Y nota que la defensa de la tesis viene en el capítulo 7. Yo te dije la otra vez, oye, podríamos pasar de largo por el 6 y llegar al 7, porque a mí me interesa mucho el 7. Esa conversación con Amasías. Entonces, no es una monografía, ¿ah? No es una novela, no es un relato, es una tesis. Incluso si usted se recuerda, cuando Martín Lutero clava en la puerta de la catedral 95, ¿qué cosas? Tesis. Y esas tesis él las defiende. Él las defiende. Y con esas 95 tesis que eran una queja, ¿cierto? Era un juicio, un anacrino frente a lo que es la doctrina católica apostólica romana, es donde nosotros sacamos incluso ahora la reforma. Entonces, cuidado con la pluma de Amós. Cuidado con la pluma de Amós. Que la pluma de Amós no es una monografía, no es una novela, no es un cuento, no es una fábula. Hay una tesis que él va a defender en algún momento. Eso. El ver que esta palabra o esta pregunta retórica, ¿cierto? De correrán los caballos por las peñas, ararán con los bueyes, ararán con ellas los bueyes. Prácticamente lo que estaba haciendo Israel era eso. Estaba haciendo todo lo contrario. Las cosas que no correspondían, eso estaba haciendo. Es imposible, pero ellos lo estaban haciendo. No puede haber tanto alejamiento del pueblo de Israel de Dios. Y ellos lo hicieron. Como decían al principio, ¿pueden andar dos si no están de acuerdo? Ellos lo hicieron. Ellos se apartaron. Ellos hicieron todo lo contrario. Todo, absolutamente todo lo contrario. Estaba leyendo el libro de Jeremías en el capítulo 8. Él le dice en el versículo 7, 8, 7, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Imagínense cuántos años antes entrega esta profecía a Jeremías, y Amós la vuelve a repetir, pero aún así el pueblo no entendía, no comprendía, no asentaron cabeza sabiendo que el juicio de Dios venía. Aún las aves de los cielos, animales o aves que no tienen raciocinio, que no tienen conocimiento, no saben razonar, no saben reflexionar, no saben pensar, no se sientan a meditar, pero conocen el tiempo, conocen las estaciones del año, saben cuándo tienen que formar un nido o un lugar donde morar, porque quizá a lo mejor viene la lluvia, pero el pueblo no conocía el juicio de Dios. No conocía los tiempos, no conocía lo que Dios realmente estaba hablando a través de su palabra. Se olvidó completamente de todo. Vuelvo a insistir, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de los mandamientos, de los estatutos, y es ahí donde, como decía mi hermano Juan Carlos en interno, que yo creo que él lo va a explicar más magistralmente después, ellos no tan solo pecaron, ellos tuvieron iniquidad, hicieron iniquidad. Y eso ya pasó a la coronilla el asunto de la santidad y la justicia de Yahweh. Eso, hermano. Así es, así es. El hermano Juan Carlos anoche decía de que esto no se aleja con respecto a lo que estamos viviendo. O sea, no hay una diferencia con respecto a ellos. Uniendo lo que dice Marcelo, no entendían, no creían. Nosotros simplemente, incluso hoy día, podemos pararnos y observar el mundo. El mundo no quiere escuchar, el mundo no quiere creer. No solamente Chile, la posición que está, sino que el mundo ha entrado incluso
No sé si será porque tenemos más información, la tecnología está mucho más cerca y tenemos al minuto tenemos la información, pero el mundo entró en un retroceso. Uno puede verlo, un retroceso y un retroceso rápido. Le colocaron la marcha atrás. Rápido, muy rápido, muy rápido. El tema es el siguiente. En el tiempo de Israel, ellos no tenían tenían la ley solamente, pero sí tenían esta experiencia que les mencionaba hace un instante, esta experiencia con el Señor. Sus padres, generaciones anteriores, habían tenido una experiencia con el Dios de la nación. Habían, ¿cierto?, experimentado muchos privilegios que nosotros no tenemos. Hoy día nosotros alcanzamos, ¿cierto?, la salvación mediante ese convencimiento del Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos convence hasta que nos rompe este corazón de piedra, ¿cierto?, para transformarlo. Pero en aquel tiempo ellos tenían la ley, ¿cierto?, escrita ahí presente, pero independientes tampoco no creían. Tenían la experiencia de tener los portavoces directos del Señor. O sea, si el Señor quería comunicarle algo a ellos, simplemente usaba a su profeta y le anunciaba el porvenir, las circunstancias que estaban viviendo y las consecuencias que iban a tener. Pero el tema es que no hay, para cerrar el punto, no hay una diferencia que nos desuna. Seguimos en la misma posición. O sea, el mismo ser humano de aquel tiempo es el mismo ser humano de hoy. Ciego, sordo, orgulloso, vanaglorioso, jactancioso. No quiere. Quiere seguir su propio anhelo, su propio yo. No, o sea, el mismo sentir de los israelitas lo vemos en este tiempo, en este mismo tiempo. El Señor, el versículo 11 dice: he aquí Yahweh ha ordenado. Dice, Yahweh ha ordenado. La palabra ordenado es que su palabra, lo que Él está diciendo, se va a cumplir. Ha ordenado reducir a escombros las mansiones y a cascotes las casullas. O sea, está diciendo, mi orden, mi palabra se cumple. Lo que yo ordeno, se cumple. Entonces, y sobre lo mismo, como decía Marcelo, y Él ha ordenado y va a suceder, el juicio va a venir. O sea, y ustedes ¿qué han hecho? Y aquí viene esta pregunta retórica que nombraba Marcelo. Pero usted, independiente de que Dios le ha enviado a los profetas, ha hecho todo lo posible para que ustedes se arrepientan, pero ustedes hacen todo lo contrario. ¿Quién de ustedes, cierto, galopa con caballos sobre las piedras? ¿Quién de ustedes, cierto, ara con bueyes el mar? Nadie puede hacer eso. Pero ustedes sí lo hacen. O sea, las cosas imposibles, dice, hay otra versión, dice, hay dos cosas imposibles de hacer. Hay dos cosas imposibles, dice el profeta. A lo mejor hay otras cosas imposibles, pero el profeta, para poder tratar de hacerle entender el corazón de ellos, dice, hay dos cosas imposibles que no se pueden hacer. Correr de a caballo entre las piedras y arar el mar. Eso es imposible. Pero ustedes, dice, hicieron, dice, lo que parecía imposible, ustedes lo hicieron. Convirtieron la justicia en muerte y la tristeza, la alegría, y en tristeza la alegría de un pueblo. O sea, ustedes transformaron la verdad en mentira, la justicia en injusticia, el derecho lo torcieron y la santidad la hicieron pecado. O sea, ustedes hicieron todo lo contrario. O sea, lo que le está, incluso yo creo que lo que está el profeta más a fondo, le está diciendo, ustedes son capaces de tomar caballo y ponerse a correr sobre la peña. Ustedes son tan duros que ustedes son capaces de tomar una yuntegüeya y ponerse a arar sobre el mar. El profeta dice, yo estoy seguro por su tosudez que ustedes son capaces de hacerlo. Pero ustedes también son como esa verdadera piedra que está dura y no quiere recibir el arado, no quiere recibir, ¿cierto?, la bendición, no quiere recibir también, ¿cierto?, la parte de que se pueden arrepentir y esa roca se pudiera quebrar. Pero ustedes están como esa roca y están empecinados como esos dueños de los caballos. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho es así porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe cuando está empecinado en el mal va a llegar hasta la estrella.
Y de hecho, no sé si será tan una alusión de que si tú pusieras tu trono en las estrellas, de ahí yo te voy a sacar. Si tú te recuerdas el caso de Nimrod, dice, no, a esto yo lo voy a tener que parar ahora, porque esto no se van a detener. Ese es el concepto, no se van a detener, sino que van a seguir. Entonces el ser humano, nosotros somos así, somos tosudos, somos necios, somos torpes. Incluso el versículo 13 dice, ustedes toman placer de cosas inservibles, creen que su poder viene de su propia fuerza, y eso es así. El ser humano ha dejado a Dios de lado, porque todas las crisis que hemos nosotros visto, básicamente no son crisis sociales, no son crisis sociales, no son crisis humanitarias, son crisis morales. Y la crisis moral viene cuando tú dejas de lado a Dios. Ese es el punto. Y cuando la moralidad se quebra todo el paradigma social. Una sociedad no puede crecer si no está Dios en medio. Incluso un presidente de una república dijo un día, tendría que buscarlo, no sería difícil encontrarlo, me parece que de Francia, dijo, si Dios no existiera, tendríamos que inventarnos uno. Así de simple. Porque el hombre sin reglas morales simplemente no puede crecer. Necesitamos reglas morales. Y el hombre no puede generar sus propias reglas morales, porque él es inmoral. Ni siquiera es amoral, sino que es inmoral. Y la ley de Yahweh es intrínsecamente moral. Eso. Mientras hablabas tú, Efraín, sobre las circunstancias, ¿cierto?, que se vivían en aquel tiempo como las que vivimos nosotros ahora, tal cual yo tenía escrita acá también, de que somos idénticos, iguales. No hay una comparación, no hay nada. O sea, no hay una diferencia abrumadora, no. Somos tal cual. Somos de la misma experiencia de vida, la misma forma de vida, la misma egolatría, el mismo orgullo, la misma arrogancia, todo, absolutamente todo. Y ese deseo de hacer el mal, de un mal totalmente grosero, un mal de ver al otro de una forma totalmente destruida. O sea, no hemos cambiado en absolutamente nada. Los que por misericordia hemos alcanzado la salvación, ha cambiado nuestra forma de ver o nuestra forma de vivir, solamente porque Dios se le ha placido, no porque nosotros seamos buenos, al contrario, sin Dios nosotros nada somos. Pero hoy no sé si ustedes supieron que el día de ayer o anteayer fue que ya se aprobó la ley del aborto. O sea, no hay, ya de las 14 semanas en adelante, póngale nomás, no hay problema. Sí. O sea, el corazón del hombre es totalmente malvado, totalmente, se olvidaron del Señor. Ya dentro de la sala de sesiones también creo que ni siquiera se puede nombrar, no se puede nombrar a Dios. ¿Ah? Inclusive algunos sacaron hasta un proyecto de ley para no comenzar la sesión en el nombre de Dios. Entonces dejaron completamente a Dios a un lado. Y estos son los que viven en camas de marfil o descansan en camas de marfil, es lo que beben y comen a destajo, sí, sin importarle la posición del pobre, sin importarle cómo está viviendo el pobre. A ellos les importan 3 carajos la situación. Ellos, mientras estén todos ellos bien, los demás no importa. Pero nosotros como pueblo, hay algunos que tienen una mirada quizás más ¿cómo podríamos? Más osada. Quieren llegar a la política para cambiar la política. Esa es la visión de algunos hermanos súper espirituales que quieren alcanzar esta situación. Pero el Señor nos dio una tarea.
dice ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo vayan a la clase política, métanse en la política, métanse en el gobierno, no dijo eso. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Por eso es necesario que nosotros podamos hacer hoy, que podamos hablar al otro con verdad. Hablar con la verdad de Cristo, hablar con la verdad de la palabra. Hablar como lo hacía Jeremías y como lo hizo Amós. El decirle, ustedes no conocen el juicio de Dios. Ustedes creen ser sabios, como lo dijo Jeremías en capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decir nosotros somos sabios? Y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente ha cambiado, dice la verdad, o sea, ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Estos hombres que estaban encargados de poder escribir, ¿cierto? O traspasar la ley de un escrito a otro y enseñar la ley. Aún así, ellos no enseñaron tal cual y enseñaron conforme a su propio corazón. Desviaron al pueblo del conocimiento de Yahweh y los llevaron por un camino totalmente tenebroso. Y es ahí donde toda esta circunstancia aberrante que aconteció en aquellos tiempos y hoy también. Estos hombres que están por un lugar de eminencia han cambiado todo. Han cambiado la ética, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Ya cualquier cosa que uno haga, ya no puede uno ni siquiera opinar, no puede hablar en el nombre de Dios, no puede decir Dios te bendiga, porque a uno lo hacen callar, porque a uno le dicen loco, porque a uno le dicen fanático, porque le dicen religioso, retrógrado. O sea, tratan tan mal a aquel que trata de vivir moralmente bien y éticamente bien. Para ellos, lo normal es aquel antiético, el inmoral. Ellos lo defienden. Defienden a la persona que quiere matar al niño en el vientre. Defienden a aquel que quema o destruye una estación de metro o lo que sea. Ellos defienden esa postura, porque ellos le llaman lucha social, ¿cierto? Esta lucha para hacer un futuro mejor. Pero lo único que han hecho, han destruido la ética, la moral, han destruido el corazón del hombre, aún más de lo que está. Lo han llevado por un camino totalmente perverso. Y han cambiado la ley de Dios por la ley inmoral de los hombres. Eso. Hermano Juan Carlos, hermano Marcelo, un hombre, lo que el profeta está diciendo, ningún hombre sensato haría lo que ustedes hacen. Ningún hombre con una básica inteligencia haría lo que ustedes hacen. Ninguno haría lo que ustedes hacen. Arar sobre piedra sería una persona insensata. Ustedes son capaces de hacerlo. Ustedes son capaces de hacerlo. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son orgullosos. Y ustedes su orgullo lo tienen implantado en su corazón y dicen, no, nosotros, ¿cómo va a venir el día malo? No. Nosotros confiamos en nuestro poder militar. ¿Quiénes son los asirios? No, le hacemos guerra. Ustedes son capaces de tomar una yunta de bueyes o tomar, ¿cierto?, 2 caballos o un caballo y colocarle arado y son capaces de correr por encima de las piedras y son capaces de arar sobre las piedras. Son capaces. Porque todo lo que ustedes hacen, según ustedes, es ser inútiles. La persona no piensa en hacer cosas inútiles. La persona piensa en producir y producir bien. El insensato va a ir y va a hacerlo. Ustedes israelitas son insensatos. ¿Ustedes se creen que van a sacar pastos de las piedras? Bueno, ustedes creen que pueden hacerlo, que ustedes son insensatos. Pero ustedes son verdaderos inútiles, le dice el profeta. Son inútiles. Asimismo, como son ustedes de inútiles, ustedes se han transformado en esa piedra que son dura de labrar. Son tan inútiles que su orgullo, o sea, que cambiaron todo.
destruyeron todo. O sea, si el derecho y la justicia decía que era como observar un riachuelo, que la inercia le lleva al agua, ustedes le cambiaron la inercia, le dieron vuelta al trayectoria del río, por hacer todo lo contrario. Ustedes son tan inútiles, tan insensatos, y usando el ejemplo de Marcelo, hoy en día, ¿cierto?, que hacen pensar al mundo y al resto de que se van a quitarse la culpa. Tú no eres culpable de matar a una guagua. Entonces, una ley te ampara, ¿sí? Pero la ley de aquí adentro, la conciencia acusa. Y esa ley no la quita un papel. Ustedes son tan insensatos, son tan inútiles que creen que lo que están haciendo es un derecho. Ahora, sobre lo mismo, a Israel le dice, ustedes son tan insensatos, si ustedes llegan a ser inútiles, insensatos, que ustedes, su jactancia, su orgullo, ¿lo tienen en qué? En lo de bar. Bien. Y dicen, nosotros, o sea, nosotros conquistamos ese Carnajim. Bien. O sea, y lo hicimos con nuestra propia fuerza. Propia fuerza. Y aquí este al parecer es una, ¿cómo podría decirse? Una ironía del profeta. Porque lo que usted dice, su orgullo está puesto en nada, porque lo de bar significa nada. Sí. Su orgullo está puesto en la nada. En nada. O sea, ustedes no tienen, su confianza está puesta en la nada. Ustedes que confían en los montes Samaria, no tienen nada. Ustedes que reposan plácidamente sobre lechos de marfil, nada. Sus grandes comidas y sus festines y borracheras, y nada. Su lujo extremo son nada, dice el profeta. Absolutamente nada. Nada. O sea, ustedes no tienen nada. Hermano Juan Carlos. Sí, tan solo un aporte a lo que tú dices, porque ese versículo 13, en muchas versiones bíblicas, se traduce como tú lo dijiste recién, en muchas, tocando el tema de lo de bar. Y etimológicamente, a la raíz de la palabra, lo de bar significa donde no crece el pasto. O sea, donde no crece nada. Nada es fructífero. Nada tiene buen nombre, nada tiene buen honor. Y aquí es interesante cómo hay dos leyes juntas, la ley moral y la ley civil. Pero los salvos, voy a tomarme una frase y la voy a recordar más que tomarme de ella, de lo que dijo la Jacqueline estos días atrás cuando estuvo en uno de los programas. Lo dijo, y me gustaría repetirlo, porque está muy acertado, en que nosotros, si bien es cierto, tenemos una ley civil, pero nuestra ley es moral. Por la ley que nosotros nos regimos es por la ley de Yahweh. Y no estoy hablando de la ley de Moshe, de las 613 leyes, no, estoy hablando del decálogo moral de los 10 mandamientos. Entonces, si la ley dice que un recién nacido, incluso si quiere lo mata cuando nazca, nosotros no vamos a hacer eso. Si alguien pone ahí que se puede robar sin problema después de las 12 de la noche, tampoco nosotros lo vamos a hacer, ¿se entiende? Entonces, el ser humano que ponga las leyes que se le replazcan, pero nosotros serviremos a Yahweh. Nosotros haremos en nuestra vida lo que la Biblia dice, porque es mejor servir a Dios que a los hombres. Entonces, aunque la ley diga lo que diga, yo voy a cumplir la ley de Dios. Ese es el punto. Así se maneja el salvo. Entonces, es interesante el punto que tú pusiste, Efraín, porque así se traduce ese versículo 13 en muchas versiones bíblicas. Sobre todo el tema de lo de bar. Tierra de tristeza y de dolor. Si no, acuérdate de Mefiboset. Eso. Marcelo. Estaba escribiendo que la creación de Dios es tan perfecta, tan maravillosa, que no hay nada que a Dios se le escape. Y es por eso que como decía nuestro hermano Juan Carlos, la ley de Dios es la que nosotros debemos obedecer.
6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 le son abominables, dice el libro Proverbios. Las manos que derraman sangre inocente. Una de esas aberraciones que hay. Hace un tiempo atrás, para poder uno hablar con base, para poder uno tratar el tema de las aberraciones que se están aprobando en las leyes y donde se colocó quizás en el tapete de la discusión, sobre todo el tema del aborto, que todos sacan un argumento que el cuerpo es de la mujer y no es del hombre. La mujer sabe el sufrimiento, la mujer sabe, y se lo llevan por la parte emocional. Esa parte siempre me ha gustado lo que aprendí de hermano Juan Carlos. Las emociones siempre llevan al hombre a razonar de esa forma. Pero si somos puristas y vamos a la ley de Dios, nos va a llevar a la razón. Por supuesto. Entonces, cuando empecé a entender, a investigar el tema del aborto, salió un médico que dijo una cosa pero extraordinaria. ¿Por qué es complicado hacer el aborto? Porque el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer está hecho y está diseñado para que puje desde adentro hacia afuera. Entonces, toda cosa que entre desde afuera hacia adentro daña. Entonces, nunca un aborto va a ser seguro. Siempre va a traer complicaciones. Siempre. Y eso la mujer debe de entenderlo. Y el hombre que insta a la mujer a abortar también debe entenderlo. Por eso es una responsabilidad de ambos. Porque el diseño fue creado desde adentro hacia afuera. Entonces, todo aquel que introduzca algún aparato por el ducto de la mujer para poder asesinar al feto, ya está dañando a la mujer. Lo está dañando de una forma, pero tremenda. Tremenda. Y la perfección de Dios es tan maravillosa que cuando la mujer puede quedar embarazada desde el momento de una relación hasta 7 días. Durante 7 días está el tema de que la mujer puede quedar embarazada de un hombre. 7 días, perfección de Dios. El 7. Toda la perfección de Dios. Por eso dice que somos la corona de la creación. Entonces no podemos dañar lo que Dios ha hecho. No podemos nosotros como humanos no podemos colocar mano sobre esta creación. Por eso yo creo que el médico cuando se licencia de médico, de doctor, él jura por la vida, dar por la vida primeramente. No jura de decir, mira, si está la posibilidad de matarlo, lo voy a matar. No, él jura por la vida. Y eso el hombre no lo ha podido entender. No lo ha podido entender. ¿Por qué? Porque se llevan a las emociones. El cuerpo es tuyo, tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Lo que está dentro es un cúmulo de cosas que todavía no se forma un humano. No. Hasta 14 semanas es el asunto del aborto. En 14 semanas ya es un ser humano formado, creado, con todo su organismo, con todo lo que nosotros vemos, ya está hecho. Tiene sus dedos, sus manos, sus piernas, sus ojos. Pero debemos de entender esto. Ninguna cosa puede entrar porque va a dañar a la mujer. Todo lo que Dios hizo, lo hizo hacia afuera, de adentro hacia afuera. El niño nace de adentro hacia afuera. Esa es la creación perfecta de Dios. ¿Por qué lo hizo así? Para que el hombre no metiera mano. Pero aún así, ¿vas a arar el mar con bueyes? ¿Vas a cabalgar tu caballo en medio de pedregales? Lo imposible, el hombre lo ha hecho posible. Ha metido mano y ha llegado esta iniquidad a los ojos del Señor. Eso. Por la insensatez de creerse Dios. Israel hacía lo mismo. Ellos se creían dioses. Porque este tema que dice, se sienten orgullosos, se jactan
de haber, ¿cierto?, conquistado Lodebar, de haber recuperado, ¿cierto?, Karayim o Karayim. O sea, ustedes, su orgullo, su poder, nosotros conquistamos, nosotros fuimos, ¿cierto? Bueno, el Señor dice, es que sí, en realidad ustedes lo conquistaron, estamos claros, pero no fue su poder, no fue su fuerza, no fue su inteligencia, no fue su capacidad, fui yo, dice el Señor. Y ese es el problema. Ese es el problema, que la gloria se la están llevando ellos. La gloria se la están llevando ellos y esa gloria no les pertenece. Entonces piensan que este día, el día de Yahweh, va a ser un día de aplauso, va a ser un día de beneficio, va a ser un día donde ellos van a ser levantados, ¿cierto? Y el orgullo de Israel y todos los demás enemigos van a caer rendidos a sus pies. Y nadie podrá apuntar a Israel porque Israel tiene, ¿cierto?, el Dios del pacto. Pero el profeta ya lo dijo, no va a ser un día de luz, no va a ser un día de resplandor, no va a ser un día de regocijo, va a ser un día de lamento, de oscuridad, va a ser un día de tinieblas. Entonces, ese día de tinieblas dice, y he aquí, oh casa de Israel, dice, yo levanto contra vosotros una nación, dice Yahweh. Versículo 14. Versículo 14. Yo, dice yo, y este es importante, pues he aquí, oh casa de Israel, yo levanto. Si esto no es soberanía, ¿qué es lo que es? Sí. Contra vosotros, una nación, dice Yahweh Elohei Sebaot, que os oprimirá desde el paso de Amat hasta el torrente de Araba, o sea, todo el límite territorial del pueblo, todo, no solamente una ciudad Samaria, no solamente una ciudad Betel, toda la nación completa, incluso ahí está cruzando el territorio tanto del norte como del sur, completo. Entonces, lo que le está diciendo, el juicio está determinado. Por 3 pecados, por un cuarto, no levantaré mi castigo. O sea, está determinado. Y dice, he aquí, oh casa de Israel, yo levanto contra vosotros, contra ustedes. El mismo va a usar a Asiria. El mismo va a usar a Asiria. Entonces, no va a ser, como decía, no va a ser un día de regocijo. No va a ser donde ustedes pensaban que nuevamente por su fuerza, como conquistaron, ¿cierto? Lodebar, ¿cierto? Conquistaron Karnayim. Bueno, ahora no. No. ¿Por qué? Porque ustedes, su confianza, su poder está en la nada. Su orgullo está dibujado en el aire. Su orgullo está dibujado. No tienen piso, no tienen poder, no tienen nada. Es por eso que este ejército va a venir y va a arrasar con todos ustedes. No va a tener tiempo ni para tocar la trompeta, ni el centinela no va a tener tiempo para anunciar con el shofar que viene la destrucción. No van a tener tiempo, dice, incluso dice, ni el más ágil de todos sus soldados, dice, va a alcanzar, va a correr desnudo. No va a alcanzar ni a colocarse ni el traje de soldado para ir a la guerra. No va a alcanzar. Van a ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en la nada, en sus muros, en sus vigilantes, en sus torres, en sus dioses de los montes. Allí está puesta su confianza. En su riqueza, ¿cierto? Que se recostaban, ¿cierto? Y alargaban las fiestas y las comidas hasta tarde, ¿cierto? En eso está su confianza, en absolutamente nada. Hermano Juan Carlos. O sea, es difícil quedarse impávido al escucharte y al escuchar a Marcelo en los relatos que estamos viendo. Nosotros debemos entender algo que quizá alguien diría, ya, pero ¿qué tanto? O sea, hay un dicho de campo, que tú no puedes matar hormigas con escopeta. ¿Qué tanto?
una hormiga. Es un poco exagerado matar hormigas con escopeta. Entonces esto es lo mismo. Señor, ¿qué tanto? Por un pecadito, una cosita poca. Usted va a llamar a los asirios, que son unos bárbaros, y nos van a matar a todos, y al que no lo maten se lo van a llevar cautivo. ¿No cree que es mucho? ¿Ah? Ya le dio la tontera, ya se levantó con el pie izquierdo ya. Emocionalmente inestable. Mira, Dios siempre perdonó el pecado, siempre. Y de hecho lo cubría, ¿cierto? El concepto, yo creo que en el ABC de la teología está que en el antiguo pacto la ley, el sacrificio, lo que hacía era que cubría el pecado. Pero ahora en Cristo quita el pecado. Ok. Pero aquí hay un punto. Y el punto está en que estamos hablando quizás de otra cosa. No estamos hablando de un pecado, se entiende, una falta, que le quitó la goma al compañero. No estamos hablando que le quitó la goma al compañero. Estamos hablando de iniquidad. De eso estamos hablando. Mira, la iniquidad es maldad e impiedad o culpa en su gravedad. Está por encima del pecado. La iniquidad está por encima de la falta. Es gravísimo. Es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Por lo tanto, no era lo mismo pecar contra la ley que cometer iniquidad pasando por encima de la ley, menospreciándola. Y aquí hay una buena aplicación para nosotros. Cuando alguien dice, hermanos, aquí somos todos pecadores. Habla por ti solo. A mí no me metáis en tu cuento. Somos todos pecadores. Yo no andaba contigo. Yo andáis solo. Él anda solo. ¿Por qué? Porque así como esta gente, había una diferencia entre pecado e iniquidad, que practicaban la iniquidad, que se basaban por la manga en la ley de Yahweh, estaban en contra de la ley, y estos versículos que tú leíste, sobre todo el 13 y el 14, daban a entender que simplemente la despreciaban, le estorbaba, no querían escuchar ni el nombre de Yahweh, preferían el nombre de Moloch, de Astaret, de Anat. Incluso la comparación con nosotros sería la siguiente: no es lo mismo cometer una falta hacia la ley ceremonial de Moshe que irse en contra despreciando la ley. Nosotros no es lo mismo pecar mirando la cruz, porque nosotros pecamos, no somos pecadores, no practicamos el pecado, nos duele pecar, pero pecamos mirando la cruz. Mientras que el mundo impío, y nosotros también éramos de ellos mismos, Pablo decía eso, ¿no? El mundo peca y practica el pecado aborreciendo la cruz y estando de espaldas a la cruz. No es lo mismo. Por lo tanto, Dios lo que va a juzgar acá no es básicamente un pecado, ¿se entiende? Sino que va a juzgar una iniquidad. Pasaron todos los parangones. Pasaron ya de la coronilla, y si anduviera en un caballo hasta la tusa, y si anduviera en el paracaídas, hasta el paracaídas.
Se pasaron 5 pueblos y medio. Entonces la iniquidad es lo que se está juzgando. Porque tenían desprecio incluso hasta de entregar sus primogénitos a Moloch en las llamas, vivos. Como dices tú, Efraín, ustedes no sirven para nada. Solo sirven para pecar. Entonces tiene razón cuando dice el versículo 14, y yo levantaré porque yo soy soberano. Yo levantaré un pueblo sobre ustedes. Porque hay gente que ni siquiera tiene casa, ni siquiera tiene una choza. Y cuando tenía, ustedes en un juicio se las cambiaban por un par de sandalias y se las quitaban. Y ustedes, viendo que esta gente ni siquiera tenía una casa, una choza, ustedes más encima tenían el placer de tener viviendas de verano y de invierno, recostados en marfil con incrustaciones. Son vuestros hermanos. Son vuestros hermanos. Ustedes no pueden hacer eso. Y ya que lo están haciendo, yo voy a hacer un juicio contra ustedes. Pero no básicamente por el pecado, ¿se entiende? A eso quiero llegar. No es que le robó la goma al compañero. No. Ustedes han cometido una iniquidad que está sobre el concepto del pecado. Y ustedes tienen un piso. Ustedes tienen un piso y un techo. Un piso y un techo para la maldad. Yo no. Yo soy Yahweh Elohim Sebaot. Yo no tengo techo. No tengo piso. Yo soy eterno. Soy el alfa y el omega. El Aleph Tab. Pero ustedes sí. Ustedes tienen techo. Y hasta aquí sería. Más arriba no van a llegar. Estaba... Y cuando... Sí, sí. No, dale, vamos a hacer. Después. Ya. Lo que pasa es que quiero seguir un poco el hilo conductor de mi hermano Juan Carlos y hacer memoria un poco de una enseñanza que un día nos hiciste, Efraín. Fue que en aquel tiempo de Cristo las mujeres se sentían bendecidas por ser madres. Ese era el privilegio de una mujer, ser mamá. Y podemos ver que las mujeres que eran estériles se afligían en el alma. Podemos ver a esta mujer, ¿cierto, Ana? Que se postra delante del Señor y ora al Señor para que le dé un hijo. Elizabeth también es una de ellas también que también era estéril y Dios la bendijo con un hijo. Esta bendición de toda mujer judía era de alcanzar, de algún día ser una madre, de tener hijos. Y lamentablemente hoy el mal consejero, el hombre que da un consejo no sabio, sino que de la emoción, y quizás muchos también cometemos alguna vez ese mismo error, el decirle a una mujer, pero ¿para qué te vas a casar tan temprano? ¿O para qué vaya a tener un hijo? Te puede truncar tus sueños, te puede truncar tu vida, te puede truncar los proyectos que a lo mejor tú tienes a futuro. Sé una persona exitosa, sé esto otro, sé aquí, sé allá, sea. Entonces, la mujer poco a poco se fue formando y se fue creando una idea que tiene que ser, que algunos lo presentan como igual, par a par con el hombre, cuando somos muy distintos. Somos muy distintos entre el hombre y la mujer. Delante de Dios somos iguales, pero tenemos distintas funciones. Eso es lo que quiero decir. Tenemos la misma dignidad, ¿cierto? El mismo valor, pero tenemos distintos funcionamientos, distintas funciones delante del Señor. Pero el mal consejero es el que dice, ¿para qué? Te vas a truncar tus sueños. Puede ser una persona exitosa, puede ser esto, puede ser esto. Y muchas mujeres quedaron embarazadas antes de tiempo. ¿Ah? Y ese hijo va a ser el dolor de cabeza, ese hijo te va a esclavizar, ese hijo va a ser aquí, va a ser allá. Entonces, y algunas por miedo a la mamá o al papá de porque quedó embarazada,
se hicieron algún aborto. Y lamentablemente acudieron quizás a la parte final más cruenta, que nunca tendrían que haberlo tomado. Y lamentablemente tomaron esa opción y mataron al niño, sin tener un conocimiento claro qué es lo que es el aborto y qué consecuencias le iba a traer después. Pero de esa parte emocional pasó a una parte más cruenta, que es lo que decía nuestro hermano Juan Carlos, la iniquidad. Hoy ya no importa si el niño tiene 3, 4, 5, 6 semanas. Si la posibilidad de matarlo, lo vamos a matar igual. Inclusive, este proyecto de 14 semanas es un proyecto para levantarlo a más semanas después. Si esto no es por... recordemos que fueron 3 causales. De las 3 causales pasamos a las 14 semanas. De las 14 semanas vamos a pasar después a los 9 meses. Si esto es cosa de lógica, ¿no? Entonces, ha ido tanto acrecentando en la crueldad del hombre y atacando quizás la dignidad de la mujer. Eso es atacar la dignidad de la mujer y la perfecta creación que Dios hizo en ellos. Y estas mujeres han dejado tanto influenciar que aún también hicieron cosas pero aberrantes en lugares que uno podría decir, esta es la casa de Dios. Haciendo cosas aberrantes en alguna iglesia, en algún templo, desnudándose, teniendo actos inmorales. O sea, el pecado no era tan solo pecado, ya esto pasó a iniquidad, esto ya pasó a aberración, esto ya pasó el límite de la lógica, esto ya pasó no tan solo a pelear un derecho, sino a que perder su propia dignidad. Su propia dignidad. Y esto nosotros lo encontramos hoy. Si en aquel tiempo habían personas que no le importaba lanzar a sus niños, ¿cierto?, al fuego, hoy no le importaría matarlos dentro del vientre de una madre. No le importa. Y al contrario, hay personas que dicen, y vamos a hacer crema de fetos. Es un negocio redondo este asunto. Entonces, este pecado cíclico, esta aberración, esta iniquidad cíclica, sigue todavía en este tiempo. Sí, se sigue mostrando y se sigue mostrando, pero ya a destajo a través de las redes sociales. Ya no hay vergüenza. Ya no hay vergüenza. Ha sobrepasado completamente los límites. Ha sobrepasado completamente lo ético, lo moral. Ya no hay nada ahí. No hay nada. Solamente hay aberración. Solamente hay maldad y más maldad del corazón del hombre. Mi hermano Juan Carlos, cuando habló de la iniquidad, yo lo busqué, decía injusticia o gran maldad de modo de obrar. Eso significa iniquidad. O sea, el pecado ya no es pecado, ya esto es algo aberrante. Es algo aberrante a los ojos del Señor. Eso es fragmento. Creo que todo acto trae una consecuencia. Y toda consecuencia tiene un tiempo. Aquí no estamos hablando de malas decisiones. Noemí con Elimelech, ellos tomaron una mala decisión, ¿cierto? Y tuvieron una funesta consecuencia. Sus 2 hijos murieron, Elimelech también murió. Bueno, el señor de los campos de Moab trajo la bendición igual, con Ruth. Pero siempre todo acto trae una consecuencia independiente, ¿cierto?, la decisión. Y las decisiones, cuando agravan la falta, las consecuencias también son proporcionales a esa mala decisión. Ahora, Israel no entendió ese apretón. Israel se fue cautivo, y no solamente Israel, la tribu del norte, sino que también Judá, porque Judá entró en la misma situación de Israel, teniendo la religión oficial, teniendo el templo, teniendo, ¿cierto?, los cantores, los sacerdotes, los levitas, todo ¿cierto?, toda por así decirlo, la parafernalia del ritual y del culto, etcétera, etcétera, todo.
Judá tampoco. O sea, Judá siguió el mismo camino y también se fue cautivo. El Señor los trata con ellos, vuelven, ¿cierto? Las generaciones, se juntan 2 generaciones, cuando llegan y se encuentran, ¿cierto? Con Edras, Nehemías, dice que lloran y hay un lloro, un clamor. A mí siempre me llamó la atención la escena. Los jóvenes dicen que ellos se celebraban, se alegraban porque nunca han visto el templo. Estaba caído, estaba destruido. Y dice que los ancianos lloraban amargamente, lloraban, dice que se lamentaban porque no consideraron el tiempo. El Señor los visitó constantemente, buscadme y viviréis, y ellos no hicieron caso a ese llamado. 70 años cautivos, ¿cierto? Vuelven, se empiezan a edificar. La historia es re larga, pero en resumen, empiezan a edificar, ¿cierto? Pero se olvidaron nuevamente y se fueron, según Ageo, a sus casitas otra vez, a hacer sus buenas casas, a afirmarse primero ellos, dejaron los muros y el templo tirado. Exactamente. El Señor vuelve a levantarle profetas hasta el último, o sea, hasta el profeta Malaquías, ¿cierto? Que cierra el canon. Y siempre, vuélvanse a mí. O sea, oye, vuélvanse a mí. Israel, vuélvanse a mí. ¿Qué tenemos que volvernos a ti? Y el Señor, pasan 400 años y viene este anuncio profético, ¿cierto? De parte de Juan. E Israel, hermano Juan Carlos, comete el mismo error. Y ahora ya no sacrifican a su hijo, sino que ahora sacrifican al maestro. No te queremos ahora. No querían ni los profetas, no querían los nazarenos. Ahora no queremos al rey. No queremos al Mesías. Israel no aprendió la lección. Y eso cíclico es que los tiempos son cíclicos. El hombre no quiere aceptar el llamado, no quiere aceptar la verdad. El hombre ama el pecado, odia la verdad y tampoco hace justicia. En los tiempos de Jesucristo, lo mismo, teniendo el Imperio Romano encima. Y a lo que quería apuntar, que me encanta este versículo, Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Fíjense el cariño, fíjense ese cuántas veces, ese cuántas veces, no es una vez, cuántas veces, mundo, universo, cuántas veces he querido verlo, dice, cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, y dice, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os dejará desierta, os será dejada desierta, pues yo digo que no me veréis en adelante hasta que digas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y Mateo 24 le dice, ay de aquellas que estén encinta, ojalá no sea en sábado, ojalá no sea en Shabbat, porque si Israel vivió un juicio en el tiempo de desierto, en el tiempo de la profecía de Amós, el juicio que le sucedió a Israel en el año 70 por los romanos no fue ni comparado con el que vivió en Amós, fue peor. Se comían, dice, el calzado, el cuero. Hay historias aberrantes por no considerar al Señor. Entonces, al punto, yo con esto no quiero meter miedo, que no se genere un miedo, sino que tiene que generarse una reverencia. No podemos jugar con el Señor. No podemos jugar al evangélico, no podemos jugar al ministro, no podemos jugar al pastor, no podemos jugar al hermano. No estamos en tiempo de jugar. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no, y tenemos que amar la verdad,
amar la justicia y odiar el pecado. Y tenemos que ser, y como ejemplo, no tenemos que ser como los israelitas del tiempo de Amós, que simplemente pensaban que solamente por tener el pacto está todo salvado. Porque vamos a negar, no, estamos salvados. Porque tenemos todos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras familiares van a la congregación, no estamos listos. Nosotros no nos preocupamos. Y resulta de que no es así. El Señor de amor también es de ira y de juicio. O sea, el mismo Dios de juicio del tiempo de Amós, el mismo Dios de juicio que cerró su boca, ¿cierto? Al final de Malaquía, es el mismo Dios de juicio del año 70, del año 70, ¿cierto? Cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén, cuando la sitió 7 años. O sea, es el mismo Dios de juicio que vemos en el Apocalipsis, el Dios entronado, ¿cierto? Entronado, haciendo juicio a las naciones. Y ya no haciendo juicio, hermano Juan Carlos, y este es re importante, Marcelo, no haciendo juicio por medio de, ojo, es haciendo juicio por medio de él. Sí, claro. Y el libro de Hebreo, cuando dice, si escucháis hoy su voz, por favor no endurezca el corazón. Entonces el llamado es constante, el llamado sigue allí, extenso, como el tremendo letrero. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, venid a mí, volveos a mí, buscadme y viviréis. Hermano Juan Carlos. Bueno, claro, tú tienes razón. Hay una máxima en economía, la gente que estudia economía, ¿no? Las bolsas de comercio y todo eso. La máxima dice que tú tienes, para darle solución a un problema, primero tú tienes que encontrar cuál es realmente el problema. Si tú no ves dónde está realmente el problema, la solución va a ser incompetente. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto está en que el problema está en el corazón del hombre. Nota un detalle interesante. Ellos tenían la ley perfecta. Entonces no es una cuestión de leyes, ¿se entiende? No, es que vamos a cambiar esta ley, y vamos a cambiar esta otra ley, y vamos a cambiar la Constitución, y vamos a cambiar la otra Constitución, y esta ley vamos a cambiarla, y esta otra ley también la vamos a cambiar, y esta otra ley también la vamos a cambiar. ¿Cuál es el problema? Si el problema no es la ley, el problema no es la Constitución. Y mira qué interesante esto. No es régimen político por otro régimen político. Nosotros a veces decimos, no, que ese régimen es ateo. Ese régimen o forma de hacer gobierno, si es ateo, nos van a pasar por encima. Esos regímenes son humanistas y son ateos y no han funcionado en ninguna parte. Ese régimen es malo. Hermano, todos son malos y todos son imperfectos y todos son corrompidos y corrompibles, porque el problema no está en las leyes. Entonces esa lucha torpe, para decir una palabra elegante, en que nosotros vamos a ir al Senado y vamos a ir al Parlamento y desde allí nosotros vamos a hacer presencia y la iglesia va a hacer presencia y vamos a estar presentes y vamos a impactar. ¿Cuántos creen que vamos a impactar? ¿Impactar qué? Es un chiste. No tiene que ver con leyes, porque ellos tenían las leyes perfectas y eran unos desventurados, por ocupar una palabra elegante. Entonces no está el problema en la ley, el problema está en el corazón de nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los malos. Y mira qué interesante, no lo tenía puesto, pero ¿tú te recuerdas el Salmo 1? El Salmo 1... Dos caminos. Bien.
el Salmo 1 fue cuestionado al ponerlo en el canon. Se criticó el Salmo 1 porque justamente tocaba esto del pecado de los dos caminos, del bueno y del malo, del justo y del injusto. Perdón, ¿esto es una alabanza? No, para nada. La ponemos. Entonces, es aquí donde alguien juzga, donde alguien dice, ¿saben qué? El tipo era malo, punto, se acabó. No, que tenía mala junta, no es que mi niñito no fue, que justo pasó por ahí, es que tuvo mala crianza, tuvo muchas carencias. No, el tipo es malo. El alma es vacua, no tiene nada, está vacío. El tipo es un asesino, el tipo es malo, es contumaz. No está enfermo, está en pecado. Entonces, Dios ahí con su ley dice al pan, pan, y al vino, vino. A mí no me vengáis con el cuento que estoy enfermo. No, que tengo problemas psicológicos, psiquiátricos. No, usted simplemente es un vil pecador. Mira lo que dice, mira que dice este versículo. Miqueas, tú sabes que Miqueas es contemporáneo, ¿cierto?, de Amós y de Isaías. Mira qué interesante el versículo. Dice Miqueas 7:3. Escucha esto, por favor, hermano Marcelo y Efraín. Dice, son maestros en hacer lo malo. No son principiantes. No. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. No es que simplemente a ellos los sobornen. Ellos se dejan sobornar, como que te están pidiendo que los sobornes. ¿Y cómo vamos ahí? Ellos piden que los sobornes. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios a través de todo eso? Sí, entre ellos se canalizan sus proyectos, ¿cierto? El rico con el político. Y se coluden. ¿Para defraudar a quién? Al pobre. Y a ese pobre lo bajan a la escala de miserables. Entonces Dios dice, esto no puede ser. Y ahora escucha esto, por favor. Esto va a una escala mayor ahora, porque está todo el mundo metido en esto. ¿Se entiende? Está todo el mundo metido en esto, todo. Es un plan perfecto hecho por Satanás para que todo el mundo esté en esto. Y eso va a ser así. Por eso Dios envió a su hijo, Yahshua HaMashiach, como el último recurso. Por eso la Biblia dice que aquella vía que se tiene para ser salvo, si uno blasfema contra esa vía para ser salvo, no tendrá salvación y perdón ni en esta ni en la otra, que es el Espíritu Santo, que es aquel que te lleva a la cruz. ¿Por qué es tan importante? Y tú lo dijiste un día, Efraín, en forma, te lo digo, magistral, el punto de que nuestro Señor tenía empeño de hacerlo bien en la cruz, porque sabía que era el último recurso que la humanidad tenía. De aquí no hay nada más. Si yo fallo, estamos perdidos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando esto se acabe, ¿y cuándo se acaba? ¿Se acaba con el rapto de la iglesia? No, se acaba con el Armagedón, se acaba con Gog y Magog, se acaba en el valle de Megiddo, se acaba.
Cuando la sangre salte hasta los frenillos de los caballos. ¿Cuándo se termina esto? Cuando Satanás se sea soltado después del rapto de la iglesia y unirá a las naciones para arremeter contra Israel. Ahí se acaba esto. No se acaba antes. Como dicen en el deporte, esto se acaba cuando se acaba. Y esto se acaba cuando yo digo que se acaba, dice el Señor, no cuando digan ustedes. Esto se acaba cuando yo digo que se acaba, porque yo soy soberano. Y yo sabré los tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque los juicios posteriores al rapto de la iglesia no han tenido parangón histórico. Por eso hay un tiempo de gracia. Por eso hay un tiempo de apertura. Porque lo que se viene es tremendo. Lo que se viene es grave. Lo que se viene ni oído oyó, ni ojo vio, ni se le vino a corazón de ser humano. Así como la gracia, las cosas que vendrán en el paraíso, en el Edén, en la nueva Sion, en la Sion celestial. Uno dirá, pero esto es tremendo. Esto no, ni siquiera en mi mente se lo podría imaginar. Pues bien, lo que va a pasar después de la gran tribulación es algo terrible. ¿Por qué? Porque ustedes ya sobrepasaron todos los límites y yo les voy a pasar por encima. Y no tan solo ustedes son tan malos que ni la tierra los puede soportar a ustedes. La tierra lo tiende a vomitar a ustedes. Por eso los terremotos, por eso los volcanes, por eso los tsunamis, porque ustedes son una lacra. El mayordomo fiel se ha convertido en una lacra. Ni la tierra los soporta a ustedes encima. Ni la tierra los soporta. Ni la tierra los soporta. Gime con dolores de parto para sacárselos de encima. Ustedes se han convertido simplemente en personas desagradables. Para el cosmos, para el cielo y para la tierra, ustedes se han convertido en seres desagradables. Y es una batalla perdida. Es una batalla doblemente perdida. Una, para la moralidad del mundo, porque esto va a ser sí o sí, nos van a pasar por encima sí o sí. Las leyes van a ganarse todo, se lo van a ganar y lo van a hacer y lo van a hacer. Y la van a hacer. Y la ONU se va a meter. Y nos van a pasar por encima. La Agenda 2130 va y dale, póngale. Pero también hay otra batalla perdida, que es la parte eclesiástica. Contra la apostasía. A nadie le interesa la sana doctrina. Salvo a 11, a 10, a 20. Tú ves a veces conexiones a internet de personas que están conversando de farándula y tienen 11.000 conectados. ¿Estamos perdiendo? No estamos perdiendo. La tenemos perdida para ellos. Pero por 5, por 10, o por 20, o por 25, hay que darla. Y salvemos a todos los que se puedan. Porque el rastrillo no tan solo va a ser para el pueblo de Israel, ¿cierto? Como en ese tiempo Amós, sino que va a pasar por toda la humanidad. Así que, hermanos evangelistas, tomen ánimo y tomen vuelo, porque esto se viene bueno. Marcelo, ¿algo? Insisto en que tenemos que hablar con la verdad y no con la mentira. Tenemos que seguir con el mensaje de la cruz y no poner yugo en nadie, no poner obstáculos en la gente, no poner un sistema ni imponer un sistema religioso, no imponer algo que realmente la Biblia no los habla, sino que expresar la verdad, tal cual como decía nuestro hermano Juan Carlos. Esto no viene para mejor, esto viene para peor. Y como dice Jeremías, todos los demás conocen el tiempo, pero ustedes no conocen el juicio de Dios. Nadie conoce en este tiempo el juicio de Dios. ¿Cómo ha de ser? Lo cruento que será para aquellos. Esto no se acaba ahora, no se acaba con el rapto de la iglesia. Esto sigue hasta cuando el Señor diga que esto se va a terminar. Así es. Y por lo cual, como portavoces del Evangelio, como emisarios, ¿cierto? Como los que Dios nos ha hecho ministros de su palabra, para poder transmitir el mensaje a todo aquel que
necesita, porque todos necesitamos, pero hay que transmitirlo con la verdad. Dentro de la congregación no estamos lejanos. Quizás los fariseos tenían una sola postura, de oprimir al más pobre, de invadir la casa de la viuda, de traerle hasta lo que más podía. Es necesario que aquellos 20 o 30 que están escuchando, que nos están viendo, vayan y lleven consuelo a la casa de la viuda, vayan y lleven consuelo a la casa del menesteroso, del oprimido, lleven consuelo, lleven paz, lleven tranquilidad, lleven esperanza, llevemos esperanza. Eso es lo que debemos llevar. Sí. Hoy conversaba con un hermano y él me decía a mí, la iglesia necesita unión. Y yo le dije y le respondí esto, y justo el hermano Juan Carlos, usted sacó la última parte. La iglesia o las congregaciones hoy no tienen unión, porque no le interesa la doctrina. No le interesa la doctrina. A ellos, para nada. ¿Sabe dónde podemos encontrar unión? En los que están quizás por pastor de una iglesia. ¿Sabe? Es la única doctrina que ellos están de acuerdo, y esto es como para risa, es irrisorio como dice Efraín de repente, es la única razón y unión, pero fraternal que tienen, es en la doctrina del diezmo. No hay ninguna otra doctrina más. Todo lo otro demás, tienen discusiones, tienen complicaciones, nunca llegan a un acuerdo, nunca llegan a una verdad, nunca hay conflictos, hay peleas, pero cuando toman el tema, el dogma, para ellos es doctrina, pero el dogma del diezmo, ellos llegan a una conclusión, hay que darlo. Sí. Y ahí oprimir al hermano, oprimirlo. Pero aquellos 20 o 30, o los que estén escuchando, o los que nos estén viendo en esta hora, si usted el Señor lo trajo de pasadita por este lugar, para escuchar un momento, para quizás reflexionar, pensar, meditar, sopesar, poner en juicio lo que estamos hablando, y ver que lo que estamos hablando posiblemente se está aferrando, se está acercando un poco a lo que usted ha creído, yo le invito a predicar de la misericordia, porque aún todavía estamos en el tiempo de la gracia. Aún hay mucho pueblo, como dice el hermano Juan Carlos, hay muchos que salvar todavía. Quizás no nosotros, pero la palabra. Esa palabra que lleva justicia, santificación, redención, ¿cierto? Y la sangre del Cordero, como dice en 1 Juan 1:7, la sangre del Cordero limpiará de todo pecado a aquel que reciba a Cristo como Señor. La importancia de usted y de mí, y de todos los que estamos quizás alrededor, hoy podamos decir, me comprometo a predicar lo que realmente la Escritura dice, de que Él viene y viene pronto, y que su juicio es verdadero. Pero antes que ese juicio caiga sobre mí, quiero que venga su misericordia primero. Quiero que venga esa misericordia sobre mi vida, sobre mí y sobre mi familia. Bienaventurado el hombre, dijo el Señor, bienaventurado el hombre que se estrella contra la roca. Ay de aquel que la roca se estrella contra él. Yo prefiero estrellarme contra la roca, ser quebrantado por él, ser quebrantado por su presencia, ser quebrantado por su justicia, no ser consumido en su verdad. Hoy te invitamos a que podamos juntos, reunidos, hablar de esta verdad, hablar de esta misericordia, hablar de que todavía aún no ha llegado el juicio, que todavía hay tiempo antes que el día de mañana sea tarde. Dígale como lo dijo Amós, buscadme y viviréis. Bendiciones. Gracias, Marcelo. Bien, vamos cerrando. Vamos cerrando antes que nos corten. No. Vamos a ver algunos saludos de nuestro hermano Humberto Jara. Saludamos a nuestro hermano Humberto. Dice, saludos, hermanos ministros del Señor. Bien, bendiciones. Gracias, Humberto. Sí, y amén, está también gracias. Nuestro hermano Orlando Espinosa. Dice, un gusto verlos de nuevo, paz del Señor. Bendiciones amén. Para ti, hermano. Bendiciones, sí, hermano. Estaba con problemas de señal, dice.
No, y además que tiene problemas en los ojos, por eso. Sí. Mi cuñada allí también me envía ahí un emoticón allí, mi Natalia también, que la saludamos, la bendecimos, su familia nuestra hermana Isidora Flores dice: bendiciones, hermanos, gusto de verles de nuevo y aprender de la hermosa palabra del Señor. Gracias, hermana Ceci, y saludos también a nuestro hermano José. Jonathan también está en sintonía, dice: que el Padre Yahweh los siga bendiciendo a ustedes y a nosotros los hermanos oyentes. Me complazco por los estudios en exposición y a través de estos estudios en mención siga enriqueciendo a muchos en cuanto al conocimiento. Gracias, hermano Jonathan. Hermano. Bendiciones para ti también. Y también está nuestro hermano Osvaldo José Morales. También saludamos. Dice Isaías 59, 13, 14. Dice: hemos sido infieles a Dios, no lo hemos obedecido. Somos violentos y traicioneros y engañamos a la gente. No hemos burlado de la justicia y Dios no viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos y ya no hay honradez, y al que hace el bien se le quita lo que tiene. Isaías dijo: Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Gracias, hermano. Bien. Sí, allí nuestro hermano Humberto hacía mención con respecto a la ley que nombraba Marcelo. Y nuestro hermano Osvaldo dice: el pecado separa a la gente de Dios, forma un muro que aísla a Dios de la gente que él ama. Eso ya muy buena el punto. Pecado separa. Lo vimos en Romanos 1, 2 y 3. ¿Cierto? Ese distanciamiento. Nuestro hermano Osvaldo José también dice, Oseas 5:7, también contemporáneo de Amós: ustedes no han tratado con justicia a los que son maltratados, ni han respetado sus derechos, han convertido en lo malo lo que es bueno. Tremendo. Bien. Los tribunales deben ser lugares de justicia en donde los pobres y los oprimidos pueden encontrar alivio. Bueno, en el tiempo de Amós, en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Miqueas, en el tiempo de Nahum, en el tiempo de la mayoría de los profetas dice claramente que ellos habían pervertido la justicia. Sí. Habían pervertido la justicia. La gente prefería no ir a la justicia, porque se iba a encontrar con amargura. O sea, en vez de ellos ir a buscar un derecho propio, porque el derecho es propio, no lo encontraban. No lo iban a encontrar. Nuestro hermano Osvaldo dice: los lugares de justicia se tornaron en lugares de codicia e injusticia. Así es. Y allí cita Oseas 10:4, dice: dados, ustedes han sembrado maldad donde debería haber justicia. Exactamente. Y luego dice: ay de la congregación visible hasta esta fecha, porque toda la prosperidad terrenal no es sino un conjunto de burbujas que pronto se destruirá con la espuma del agua. Los pecadores buscarán en vano amparo del juez al que ahora desprecian como Salvador. Dios creó a todas las personas, por lo tanto, olvidar al pobre es olvidar a lo que Dios ama y a los que Cristo vino a salvar. Buenísimo. Nuestro hermano Michel Alvarado dice: Dios los bendiga. Gracias, hermano Michel. Gracias, Michel. Sí. Un saludo para ti. Un placer que haya posteado. Un buen hermano en la fe. Buenísimo. Gracias, Michel. Y ahí están los agradecimientos de Marcelo con respecto a todos los hermanos que han posteado. Bueno, yo solamente un punto con respecto a todo lo que, para poder cerrar el capítulo 6. Todavía es tiempo de pronunciar su nombre. Todavía estamos a tiempo de pronunciar su nombre. Todavía estamos a tiempo de pronunciar y buscar ese nombre tan maravilloso. Esa es una buena exégesis textual. Muy buena, sí. Aún es tiempo. Aún es tiempo. Sí. Para todos los que creen que aún no es tiempo, sí, todavía hay tiempo. Así es. Eso, mis hermanos queridos. Nos veríamos mañana. Y para comenzar el capítulo 7. ¡Wow! Capítulo 7. El deseado capítulo 7. El deseado capítulo 7. Nos veríamos mañana entonces.
Si Como Dios dice lo la permite. Escritura, si el Señor lo permite. Amén. Amén. Si el Señor lo permite. Bendiciones, la paz del Que Señor, estén gracias. muy bien todos. Bendiciones. Amén, Un Padre abrazo. Señor. Bendiciones. Chao, chao.